Evangelización Activa presenta La familia y los retos del siglo XXI. Son tiempos difíciles en la actualidad, tiempos en los que necesitamos fundamentar nuestros valores en la roca que es Cristo, para de ahí edificar una familia que sea un auténtico modelo del cambio que todos buscamos en esta sociedad tan deteriorada por el pecado. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes un tema que me parece sumamente importante, que es los retos que la familia de este siglo, la familia del siglo XXI, tiene que afrontar. Son retos que tienen que ver muy particularmente con el desarrollo de los hijos, de la nueva sociedad que estamos ahorita formando. Y para poder iluminar lo que estoy diciendo, quisiera tomar una cita que nos presenta esta realidad que hoy vivimos. Parecería que San Pablo lo hubiera visto. Está tomada de 2 de Timoteo, capítulo 3, los primeros 4 versículos. Dice el texto: debes saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Vemos pues en esta cita cómo parecería que San Pablo estaba viendo los titulares de nuestros periódicos. Parecería que él está teniendo una visión completa de la relación que llevamos hoy en nuestro mundo. Y es que, mis amados hermanos, hoy vivimos tiempos realmente difíciles en los que la familia tiene que enfrentar retos verdaderamente complicados. Ciertamente sería muy exhaustivo el mencionarlos todos. Por eso quisiera referir en esta ocasión solamente algunos de los más importantes y que me parece que necesitaríamos empezar a tomar conciencia de todos ellos. Quisiera hoy tocar el abandono de la mujer en su función de madre y esto que tiene como eje de la familia. Es un tema importante que hoy tenemos que afrontar. También otro segundo tema que quisiera hoy tratar con ustedes es la falta de procreación. Hoy tenemos una gran falta de interés por la procreación. Las familias hoy no se interesan en procrear. Hay otro tema también importante que es la tecnología y la pornografía. Son elementos que hoy pues están al alcance de nuestra sociedad de una manera simple y sencilla y que la afectan gravemente. Tenemos también el problema de los videojuegos que hoy se difunden entre los muchachos y finalmente la cultura gay que busca continuamente imponerse como parte de la cultura humana. Son retos realmente complicados que es importante conocer para poderlos afrontar. Y quisiera empezar hablando de la economía que hoy tenemos en nuestra sociedad y que pues es la causa en gran parte de algunos de estos problemas que he mencionado. Tenemos hoy una economía que se deteriora rápidamente y esto pues no solamente ocurre a nivel nacional. Todos los países viven esta situación. Es una economía que a nivel mundial está en crisis. El Papa recientemente hablaba de este tema, de cómo hoy la economía se ha colapsado terriblemente y esto principalmente porque hay gente que ha acaparado los capitales, lo que ha generado áreas de muchísima pobreza y áreas de muchísima riqueza. Y esta falta de distribución adecuada de los bienes va generando una crisis mundial en el aspecto económico. Los países fuertes hoy se ven débiles. Países que antes eran los que llamábamos las primeras potencias,
hoy se ven debilitados y van surgiendo las economías emergentes que se les llama. Países que estaban prácticamente en el olvido, como lo es por ejemplo China, ha empezado a ser, como hoy se le conoce, el gigante del Oriente. Esta civilización de más de 1,000 millones de personas ha ido desarrollando su industria, muchas veces a causa de prácticamente la esclavitud. La gente que trabaja en muchas de las empresas chinas, pues no recibe más de $1 por semana. Esto casi sería equiparable a lo que en México conocíamos como las tiendas de raya. Durante toda la semana les dan de comer, tienen donde dormir, se les da lo necesario, sus uniformes para el trabajo, pero solamente para su propio beneficio, solamente $1. Esto pues obviamente pone en crisis a la familia, y estas crisis son las que van deteriorando gravemente el tejido social. Esto se refleja obviamente pues en el aumento de precios y en la falta de empleo. Hoy este tema de la falta de empleo es una situación generalizada. Países como por ejemplo Italia, que siempre habían gozado de una estabilidad económica bastante fuerte, en donde las familias siempre encontraban trabajo, sobre todo pues en países como lo veremos un poquito más adelante, en donde ya no hay tanta procreación, pues sería como que fácilmente encontrar trabajo, y sin embargo no es así. Hay una gran falta de empleo y esto hace que se vaya desquiciando todo el sistema económico. Esta crisis que está ahorita actualmente en el mundo es provocada en gran medida porque anteriormente los puestos de trabajo eran solamente ocupados por los hombres. O sea, el hombre, según el proyecto de Dios, pues es el encargado de proveer a la casa. Sin embargo, poco a poco, pues el hombre ha sido desplazado en esta cultura y ha sido reemplazado ahora por la mano de obra femenina. Y así surgen ahora las madres que trabajan, la mujer que tiene que trabajar o que desea trabajar. Al principio probablemente, sobre todo este gran cambio en la sociedad se va a originar en la Segunda Guerra Mundial. Ya empezaba en la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, pero se fue desarrollando cada vez más fuerte y llega a su culmen en la Segunda Guerra Mundial, en donde hay gran desocupación laboral porque los hombres pues están en la guerra, están en el frente. Eso hace que muchas mujeres tengan que entrar a trabajar. Sin embargo, esto va a generar una nueva cultura. El mundo va empujando. Sabemos que detrás de este proyecto, de esto que está pasando en el mundo, tenemos a alguien que está orquestando todo este desarrollo que pone en crisis la vida social de nuestra comunidad. Según datos del INEGI aquí en México, el 46% de la fuerza laboral en México está formada por las mujeres. O sea, prácticamente la mitad de los empleos la tienen las mujeres y la mitad la tienen los hombres. Imaginen ustedes la gran desocupación que va a haber de hombres, porque si las mujeres tienen ahora la posibilidad también de tomar los mismos empleos que tenían los hombres, pues esos puestos que se siguen creando y desarrollando ahora no son solamente para los hombres, sino que son también para las mujeres. Es decir, la economía tendría que crecer a más del doble si quisiéramos tener empleo para todos. Sin embargo, las economías se siguen desarrollando y desplazando más o menos a los mismos niveles. En algunas de ellas, a causa de esta situación, pues se entorpece el crecimiento y entonces el desempleo, pues obviamente crece. La mujer ha entendido que su papel ya no es la casa, su papel ya no es cuidar a los hijos, ya no es atender al marido. Ahora su visión es la empresa, es progresar, ser un miembro más de la familia que coopera, que colabora económicamente para tener una vida, voy a ponerlo entre comillas, más cómoda. Más cómoda, pero obviamente todo esto tiene un costo social sumamente importante. Pero más aún, de este 46% de la fuerza
laboral que está formada ahora por las mujeres, el 42% son madres de familia. Es decir, la mitad de la fuerza laboral es de mujeres que tienen hijos, que tienen esposas. Hay prácticamente un 50% que está casada y un 50% que no está casada. Las que están casadas, pues tienen que dejar al esposo, tienen que dejar los hijos, tienen que dejar su casa para atender pues su trabajo. Y esto pues es verdaderamente pues alarmante. Esto es verdaderamente alarmante porque más aún de estas que son madres de familia, tenemos que una gran cantidad de ellas son madres solteras, es decir, son parte de una familia, pero ahora como tienen ya a un hijo o a una hija que tienen que ahora pues sostener económicamente, pues ahora ellas sí se ven obligadas a trabajar. No tienen quien provea para el hijo y ellas tienen que convertirse en proveedoras. Todo esto, como se dan cuenta, pues va generando toda una destrucción en el tejido social. Esto nos muestra esta gran perversión que ya hay en el proyecto de Dios para la vida del hombre, particularmente pues en la vida sexual de la pareja. Hoy tenemos una gran cantidad de mujeres que ya no respetan el sexto mandamiento y que obviamente como producto de ello pues tenemos muchas madres solteras que luego van a ir a engrosar las filas de las trabajadoras y con ello se desplaza la mano de obra que en un momento dado tendría que ser para el varón, que es el encargado de sostener la casa, y se van complementando con mujeres. ¿Qué pasa cuando se cumple aquí la oferta y la demanda? Tenemos mucha oferta de trabajo y poca demanda. Esto hace que obviamente pues los sueldos se reduzcan grandemente. ¿Por qué tengo que pagar 100 pesos por una persona cuando puedo pagar 25? Porque detrás de ella hay 4 o 5 personas más que por esa cantidad estarían dispuestos a contratarse. Hemos aumentado grandemente la oferta de las personas que quieren trabajar y no así los puestos que se van desarrollando. Esto pues crea un colapso en la economía que hace que las familias tengan que, pues ahora sí, como dicen, es que ahora sí tenemos que trabajar. Que esto pues no queda completamente claro porque sobre todo detrás de todo este proyecto económico pues hay una gran acaparación y un gran egoísmo de parte de los empresarios. Entonces, cuando nos salimos del plan de Dios, hermanos, las consecuencias obviamente pues no se hacen esperar. Si la mujer que debía de estar ocupada en su casa y ocupada de su esposo no está cumpliendo con este propósito, con esta visión con la que Dios creó a la mujer, pues que tenemos que al menos 1 de cada 4 matrimonios se divorcian, lo cual trae como consecuencia que el hijo pues no tenga una clara identidad del matrimonio. Prefieren en muchos casos, como pasa hoy, ya no casarse o se casan ya muy grandes. Por otro lado, pues los hijos de estas mujeres que tienen que salir a trabajar, pues van creciendo sin este amor natural de la madre. Son generalmente educados en las guarderías o en el mejor de los casos con los abuelos, que generalmente pues esto también resulta en una injusticia para los pobres abuelos que ya habiendo terminado su proceso de educación, que ya pues habían dejado a los hijos encaminados en sus matrimonios, pues ahora tienen que reempezar con los nietos, lo cual trae grandes problemas para los abuelos y graves problemas también para estos niños que van a crecer sin esta formación y educación adecuada que solamente los padres directamente pueden hacer. Por otro lado, otra de las consecuencias es que los hijos, por esta situación que expongo, se van a transformar en hijos rebeldes. Al querer, pues, los padres sustituir ese amor y ese contacto que debían de tener con ellos, pues llegan a la casa cansados, no han visto al niño, pues ahora van a empezar con una serie de consentimientos nocivos y una gran falta de disciplina. Dejan al niño pues hacer lo que sea.
no importa si pinta la pared o si hace cualquier tipo de estropicio, pues pobrecito. Y como ya los papás vienen cansados, los dos vienen cansados, pues entonces ni para qué atender esta situación. Esto, aunado a esta nueva mentalidad de la psicología moderna, en donde pues dejan al niño hacer absolutamente todo y se ha ido quitando de la vida de las familias la disciplina, pues tenemos verdaderamente un gran problema con los niños. Los niños crecen indisciplinados y se va generando en ellos esta rebeldía. Debemos recordar lo que dice el Salmo 51. Pecador me concibió mi madre. Y entonces los padres de familia tienen que disciplinar, tienen que ayudar a su hijo a ponerse en la recta posición que les lleve a hacer una vida conforme al proyecto de Dios. Esta falta de atención y vigilancia en las edades críticas de la adolescencia, pues trae como consecuencia que los niños hoy llegan a su etapa de la adolescencia y, como lo vamos a ver un poquito más adelante, empiecen a incursionar en el tema de la pornografía, empiecen a incursionar en el tema de la cultura gay, empiecen a incursionar en las culturas satánicas. Todo esto ocurre en la edad crítica de la adolescencia y los papás pues están trabajando, los abuelos están cansados, pertenecen a otra generación, no están quizás ni siquiera enterados de lo que está sucediendo muchas veces en el mundo, y todo esto va a traer que en esta etapa tan importante los muchachos se desvíen y terminen o en una secta o en una pandilla o terminen afectados por la pornografía o que terminen pues siendo madres o padres solteros. Todo esto tiene como origen la falta de la madre en la casa. Es un problema grave, es algo que hay que afrontar y que hay que ir buscando las medidas para ir cambiando esto. En algunas ocasiones que me han dado la oportunidad algunos empresarios de tocar este tema con ellos, siempre les comento la importancia de ir cambiando nuestra sociedad de trabajo. Las mujeres que están casadas deberían de tener un horario y las que no están casadas otro horario. Hoy la tecnología nos permite que muchos de los trabajos que se hacen en una oficina se puedan hacer desde la casa. En fin, tenemos que ir cambiando nuevamente nuestra sociedad. Los cristianos del siglo I se encontraron con muchísimas dificultades. Era un mundo muy, muy complicado, quizás más que el de nosotros. Sin embargo, la comunidad cristiana estaba decidida a seguir el proyecto de Dios y poco a poco fueron haciendo que la cultura pagana, la cultura de los romanos y todo su imperio se fuera transformando. Es difícil, sí, es un reto, sí, pero tenemos que afrontarlo. De lo contrario, como ven, el tejido social se seguirá destruyendo. Este tema, pues, tiene otra complejidad. El tema económico ha sido, pues, no solamente causa de que la mujer entre a trabajar y desarrolle una nueva cultura en donde ella ya se siente independiente. Esta falta de una economía bien regulada y este abandono del proyecto de Dios hace que la mujer y en general la pareja ya no quieran procrear. Este es otro segundo reto que tenemos que afrontar, la negación a la procreación. Este tema lo he tratado con mayor detenimiento en otra charla. Sin embargo, como es uno de los retos a afrontar, quisiera al menos dar algunas ideas porque realmente esto no solamente pone en crisis a la familia, sino que pone en crisis al mundo. O sea, si nosotros no procreamos, estamos en un proceso de autodestrucción. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues principalmente el Banco Mundial, que es el que busca regular la economía, por supuesto, a su beneficio, o sea, generando solamente intereses y ganancias exorbitantes para este Banco Mundial, que es el que regula en mucho las operaciones mundiales del crédito, pues ha ido empujando la cultura de la no procreación. Y así todos hemos escuchado y tenemos ya bien grabados en nuestros corazones el eslogan de
ser menos para vivir mejor. Esto que empezó probablemente a finales de los años 50 ha ido acendrándose poco a poco, y las generaciones que empezaron ya a tener hijos en la década de los 60 ya empezaron con este pensamiento, ser menos para vivir mejor. La década de los 70 y de los 80 la afirmó, para que a partir de ya las generaciones que se van casando después del año 90 y siguientes ya tienen perfectamente grabado en el corazón: hay que ser menos para vivir mejor. La idea de felicidad, la idea de tener una vida plena y cómoda, pues se vende fácilmente. ¿Y cómo es que lo puedo lograr?, se pregunta la gente. Pues es simple, siendo menos. Nada más que no nos damos cuenta de que este ser menos poco a poco llega a ser nadie, y que al final lo que estamos provocando es la autodestrucción de nuestra sociedad. Según los especialistas, para que una cultura permanezca, esta debe tener un índice de natalidad, es decir, la relación de niños por familia a nivel general. El índice de natalidad, para que se sostenga la cultura, debe de ser superior a 2.11, el índice, es decir, 2.11 hijos por familia. Cuando este índice baja a menos de 1.9, la tendencia es ya irreversible, y esa cultura tenderá a desaparecer. Si una cultura, la que sea, va reduciendo su índice de natalidad, entonces llegará el momento en que desaparezca completamente. Si una familia solamente tiene 2 hijos y posteriormente estos solamente tienen 1, pues es imposible que se dé una recuperación, y esto es lo que va haciendo que se vaya extinguiendo poco a poco la cultura. Para darnos un ejemplo que ya es una realidad, pero lo pongo como ejemplo de lo que va a ocurrir más adelante en toda la sociedad humana, pongo como ejemplo lo que está pasando ya actualmente en Europa. En Europa, los índices de natalidad son verdaderamente, pues, alarmantes. Francia tiene 1.8 como índice de natalidad. Inglaterra, 1.6. Grecia, 1.3. Italia, 1.2. Y España, 1.1. Esto hace que esta cultura, la cultura cristiana que existía en toda Europa, nuestra Europa cristiana, donde está el Papa, el Vaticano, desde donde se extendió la cultura cristiana a todo el mundo, se va a extinguir. Para poder nosotros mantener, para que Europa pueda seguir manteniendo la planta laboral, porque obviamente se van desocupando puestos, y estos puestos, conforme pues la gente se va muriendo o se va jubilando, pues tienen que ser reemplazados por la mano de obra que va llegando nueva. ¿Y de dónde llega esta mano de obra? Pues llega de los inmigrantes. El 80% llega del Islam. ¿Sí? El 80% de esta mano de obra que se tiene que reponer llega del Islam, porque los europeos tienen un índice de natalidad inferior al 1.35 promedio, mientras que los musulmanes se reproducen a una tasa de 8.1 por familia. Para darnos nada más una idea de la gravedad de este asunto, en París, en Francia, el 45% de los jóvenes menores de 20 años son musulmanes. Prácticamente la mitad de los jóvenes, la futura generación en Francia, ya no será cristiana, sino serán musulmanes. Según los especialistas, dice que Francia en menos de 35 años será completamente musulmana. El cristianismo será ya una minoría. ¿Pueden ustedes imaginar qué va a ocurrir en una Europa musulmana, en donde, por lo que conocemos y lo que sabemos de
los musulmanes, de lo que hace el Islam con los cristianos y con los que no comulgan con su fe. Basta con ver las escenas, los testimonios que nos llegan de Irán, de Irak y de otros lugares en donde nuestros hermanos en esos lugares son perseguidos gravemente, con consecuencias pues prácticamente de xenofobia. Están buscando terminar con la cultura y con las personas cristianas. Y esto, hermanos, esto ya es una realidad que está a la vuelta de la esquina en Europa. Y diríamos, bueno, pues eso es Europa. ¿Y a nosotros qué? Bueno, pues nada más, para no abundar mucho en este tema, les invito a consultar en nuestra página la plática que se llama Un proyecto frustrado y sus consecuencias. Ahí explico todo este tema. Pero solamente para terminar este punto, decirles que en 1960, es decir, hace menos de 50 años, la población en México, nuestro índice de natalidad en México era de 6.1. En el 2010, es decir, 50 años después, el índice es de 2.22, apenitas arriba del mínimo para que la cultura permanezca. Y seguimos a la baja. Entonces, esto es otro de los retos grandísimos que tenemos que enfrentar como sociedad cristiana. Esta no procreación de nuestras parejas. Otro de los grandes retos que tenemos en este siglo, que la familia tiene que afrontar, es el reto de la tecnología y, unida a esta, la pornografía también. Son dos de los grandes retos que hoy llegan hasta nuestras propias casas. Uno de los problemas de la tecnología, que además de ser pues realmente pues muy útil e importante, el problema de la tecnología es que tiende a aislarnos. El mundo vive hoy encerrado en sus propios mundos cibernéticos. Hoy pues podemos comprar por internet el mercado, podemos pagar el banco, hoy podemos hacer absolutamente todo a través de internet. Ya no necesitamos salir. Hoy, cuando uno marca por teléfono, le va a contestar una máquina que le dice si quiere esto, presione 1, si quiere el otro, presione 2, si quiere lo demás, presione 3, etc. Por otro lado, tenemos hoy el uso de los celulares que van pues siendo parte hoy de este mundo que tiende a comunicarse a través de otras formas, particularmente hoy a través del chat. Esto vemos que sobre todo en la juventud, que les ha fascinado su mundo tecnológico, poco a poco también se van cerrando a la comunicación y a la convivencia familiar. Ni qué decir de la televisión y sus 1000 canales, el internet, los videoreproductores, tantos aparatos que hoy necesitamos en nuestra vida y que nos han hecho ser dependientes de ellos. Tenemos los reproductores de música. Es hoy raro, es extraño ver a un joven por la calle que no traiga desde los audifonitos chiquitos que apenas caben en el oído hasta los grandes audífonos grandotes, ¿verdad? Para oír a todo volumen la música, y esto pues aísla completamente a las personas. Las computadoras, los celulares, la navegación, gente que se pasa horas y horas y horas y horas navegando, y cuando uno llega a hablarle pues está absorto, está completamente metido en su navegación. Todo esto pues obviamente va aislando a las gentes. Por otro lado, se ha venido el desarrollo de las redes sociales que van creando un verdadero vicio y una verdadera adicción, especialmente entre los jóvenes. Pero no solamente. Hoy el Facebook, el Twitter, el WhatsApp y todas estas nuevas formas de comunicación van creando una adicción. Hay gente verdaderamente adicta, no puede vivir sin su celular, no puede estar sin conocer qué está pasando segundo a segundo en todo el mundo. Y entonces está conectado con la gente a través del Twitter,
de Estados Unidos y de Europa y sus artistas y no artistas, y cada 20 segundos, 30 segundos está llegando un nuevo tweet y un nuevo tweet y un nuevo tweet. Y ni qué decir del Facebook. Todo mundo pone ahí dónde está y qué quiere hacer y qué está haciendo. Y bueno, están llegando continuamente información. Estamos conectados, imagínense, en un momento determinado con 2, 3, 4, 5,000 personas y todas están mandando en un momento determinado una información sobre esa red. Resultado, pues uno se puede pasar todo el día y toda su vida simplemente viendo lo que la gente está posteando a través del Face. Pues esto trae una grave consecuencia en nuestra comunicación, ¿verdad? Hoy vemos que los precios incluso de las televisiones se han reducido tanto que hoy pues cuestan tan poco que prácticamente en todos los cuartos de las casas, sobre todo clase media y ni qué decir media alta y alta, pues ahí ya todo mundo tiene una televisión, desde las pequeñas y a veces hasta las grandes. ¿Por qué? Porque con los créditos de muérase pagando, pues uno puede sacar una televisión pagando 50 pesos por semana y tener su televisión y su reproductor. Todo esto pues va haciendo que la gente viva aislada, viva sumergida en información que vamos recibiendo de una forma indiscriminada. Sobre todo los jóvenes que no tienen esa capacidad todavía de filtración, pues van recibiendo todo tipo de información. Todo esto pues afecta las relaciones, afecta el carácter, afecta a nuestra familia, pero pues nadie se da cuenta. Hoy vemos cómo pues también los celulares y todos estos elementos son tan económicos que hace que todos los niños, o sea que un niño de 8, 10 años, pues pueda ya tener un celular. Y no solamente los celulares convencionales, sino que tengan lo que se llaman los teléfonos inteligentes, esos teléfonos en los que el niño se puede conectar a internet. Imagínense un niño o un adolescente de 10, 12 años, 13 años, que está en la mera edad de la efervescencia, de la curiosidad, y tiene en sus manos la capacidad de investigar absolutamente todo lo que quiera. Todo lo tiene en sus manos. Simplemente basta con que se conecte a una red y en ese momento va a entrar en comunión con todo el mundo, con todo el mugrero del mundo, con todas las cosas buenas que hay, sí, pero realmente nuestra naturaleza vendida al pecado, pues nos empuja siempre a descubrir y a buscar todo aquello que es nocivo para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida humana y social. Según Luis Gay, de Periodismo Tecnológico, el 65% de los adolescentes entre 10 y 18 años cuentan ya con un teléfono celular en México. El 65%. Y estamos hablando no solamente de los teléfonos, como decía hace un momento, que son para comunicarse, sino estamos hablando de los teléfonos que se conectan a internet. Esto pues pone en crisis a la familia y a la sociedad. Me toca con cierta frecuencia ir a las casas de amigos en donde vemos que a la hora de la comida están todos en sus celulares hablando, a veces que me parece que ya el colmo sería que uno al otro le dijera, pusiera su aparatito y dijera, pásame por favor la sal. O sea, cosas como estas que parecen ilógicas, pero si seguimos en esto, nos vamos a dar cuenta de que llega a ser tal la adicción que ya no lo puedo soltar. Estoy continuamente tratando de saber todo lo que está ocurriendo en el mundo. Esto, hermanos, es un reto que hay que superar porque destruye la comunicación de las familias, destruye nuestra vida, destruye todo aquello que Dios ha preparado para nosotros. Y este tema de la tecnología, pues nos lleva al problema que está conexo a la tecnología, que es la pornografía a través de los medios electrónicos. En mi tiempo, en el tiempo cuando yo fui joven, tener acceso a la pornografía, pues era pues completamente difícil. La pornografía de nuestra época era ver una revista de vanidades, una cosa así, en donde salían las mujeres pues enseñando
la ropa íntima. Hoy la pornografía es algo que nos habla de una destrucción del concepto de intimidad, del concepto de la vida de pareja. Y esto, mis hermanos, está hoy al alcance de un clic. Está en nuestras computadoras y gravemente está en los teléfonos inteligentes, en los teléfonos que tienen acceso al Internet. Solo para darles una idea de cómo está desarrollándose el tema de la industria de la pornografía, cada segundo más de 3 millones de usuarios están pasando por un sitio pornográfico, sea que se queden o que al menos lo accesen, lo vean. Cada segundo, 28,258 usuarios de Internet son expuestos a imágenes pornográficas. Cada segundo, 372 usuarios de Internet están escribiendo términos de adultos en los motores de búsqueda. Cada 39 minutos, un nuevo video pornográfico se está creando en los Estados Unidos. Imagínense cómo viene evolucionando y la importancia de esta industria en todo el mundo. La industria de la pornografía es más grande que los réditos de las compañías superiores de tecnología, que combinadas, si nosotros ponemos Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix y Airlink, que son las grandes empresas de tecnología, bueno, pues las utilidades de todas estas juntas no superan la utilidad de lo que genera la pornografía en el mundo. ¿Sí? Y esto está al alcance de los niños, está al alcance de los adolescentes que tienen un teléfono inteligente. Cuando tú, padre de familia, le das un teléfono inteligente a tu hijo, le estás abriendo la puerta a la pornografía. Le estás abriendo la puerta a un mundo que tú ya no puedes controlar. ¿Qué es lo que va a tener en su cabeza? ¿Qué es lo que va a tener en su corazón? Lo que Internet le vaya proponiendo en esta edad de absorción. Si aún en los jóvenes y en los adultos resulta una tentación, podemos imaginar en el muchacho que está desarrollando en ese momento su vida sexual, lo que va a traer como consecuencias. La palabra sex, en inglés, o sexo, es la palabra más buscada en todos los motores de búsqueda. Simplemente en el 2006 está registrado que fue buscada esta palabra más de 75 millones de veces, de donde 414 millones de sitios tienen la palabra sex como palabra clave. Esto para darnos una idea de cómo atraen a la gente utilizando esta palabra que toda la gente pone, sex o sexo, y entonces aunque sea para vender mandarinas, pues hay que ponerle la palabra sex para que en un momento dado el motor de búsqueda lleve a la persona a mi página. Esto nos da una idea de cómo es ya una alta perversión en nuestra sociedad. Los 3 países que más pornografía producen son, obviamente, primero Estados Unidos, increíblemente, segundo puesto lo tiene Brasil y el tercero lo tienen los Países Bajos. Se ha invertido aquí en la producción. Obviamente Estados Unidos produce más porque tiene más recursos y es el que más recursos, obviamente, pues obtiene de esto. Vean pues este dato. En los Estados Unidos, durante 1988, se crearon 1,300 títulos de videos pornográficos, mientras que en el 2000 fueron 13,858. O sea, creció enormemente la cantidad de producción de videos. Estadísticas de la industria de la pornografía en cuanto a cuánto se gana esta pornografía, habíamos hablado de la comparación de empresas, pero se calcula que el tamaño de la industria sea de más de 57,000 millones de dólares en el mundo. Solamente en Estados Unidos más de 12,000 millones de dólares. O sea, prácticamente es la mitad de la deuda interna de México, lo que se produce en el mundo. Nada más en la industria pornográfica. En el segmento de Internet, o sea, lo que Internet corresponde,
está alrededor de 2.5 mil millones de dólares. Los ingresos de la pornografía estadounidense exceden los ingresos combinados de ABC, NBC y CBS, que son alrededor de 6.2 billones o 6.2 mil millones de dólares, ¿no? La pornografía infantil, que es algo que está tomando una posición sumamente fuerte en el mundo, está generando ya actualmente más de 3 mil millones de dólares anualmente. Los adolescentes entre las edades de 12 y 17 años son, según algunas estadísticas, son los más grandes consumidores de pornografía. Es obvio, están en la edad en la que quieren conocer, en la que quieren saber, en la que quieren ver, y se les presenta como un medio asequible su teléfono inteligente, o se les presenta la computadora, que muchas veces las tienen ya en sus cuartos, o van a casa de los amiguitos, que sus papás, su mamá está trabajando, su papá está trabajando, no tienen ningún control, pero tienen el servicio de internet ahí. Imagínense lo que este niño puede ver a través de esto: brujería, hechicería, satanismo, pornografía, todo. Todas estas cosas que pues nuestra naturaleza viciada, empujada por el demonio, va llevando a la destrucción de nuestra vida, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Para darnos una idea del impacto que esto tiene en la mente de las personas, el 86% de los violadores convictos de los Estados Unidos han admitido ser usuarios frecuentes de pornografía, y el 57% ha admitido que pues ha estado pues tratando de imitar escenas sexuales vistas en materiales obscenos para cometer toda clase de delitos. El 87% de los abusadores de las niñas han confesado que han estado enviciados o muy expuestos a la pornografía. El 77% de los abusadores de niños usaban regularmente pornografía fuerte, lo que se llama el hardcore. Esto es verdaderamente terrible en nuestra sociedad. Es algo que tenemos que afrontar. Ustedes, padres de familia, tienen que ser conscientes de que esto es una situación que está latente en cada una de nuestras familias. Aunado a esto, y también junto con la tecnología, está el tema de los videojuegos. ¿Tú te has preguntado qué videojuegos, qué es lo que juega tu hijo? Muchas veces simplemente nos piden que nos compremos este juego porque está muy interesante, está muy bonito, etcétera. Y bueno, pues es un juego. No, hermanos, los videojuegos pueden ser una herramienta de destrucción, pueden ser una máquina para generar un monstruo, puede ser la generación de un verdadero delincuente. Un estudio reciente revela que los adolescentes se vuelven mucho más agresivos hacia otras personas después de haber jugado por años ciertos juegos violentos. Solo en el 2010 se vendieron más de 2.500 millones de videojuegos en el mundo. O sea, es una industria nuevamente muy productora. Hay una gran cantidad de jugadores que están participando ya no solamente con los juegos que se compran en las tiendas, sino con lo que hoy se llama los jugadores en línea. Hoy se habla de que hay más de 4.4 millones de jugadores en el mundo que están utilizando continuamente la red de internet para jugar juegos, la mayoría de ellos violentos. Las ganancias reportadas por los videojuegos en el 2010 fueron de 18.500 millones de dólares. ¿Tú has visto los juegos que juega tu hijo? ¿Hay juegos propios para ellos? Sí, sí hay. Muchos. Pero al niño le interesa la violencia, está dentro de nosotros, sobre todo a los varones. Y cuando nosotros no tenemos un control sobre este tema en la casa, nos vamos a encontrar con que pues hay muchos juegos que son verdaderamente violentos. Son juegos que destruyen la conciencia de las personas. Quiero mencionarles algunos para que pues revises si en tu casa, si los juegos que están jugando tus hijos, pues no los tienen por ahí. El número 1 de ventas actualmente en el mundo se llama Manhunt 2.
o sea, cazador de hombres. Este es el número 1. Es un juego de alta destrucción. Hay en el número 8 otro que se llama Mortal Kombat o Combate Mortal en el capítulo Deadly Alliance, o sea, la Alianza Mortal. Un juego terrible de destrucción. En el número 10 está el Resident Evil, número 4. Nuevamente, habla de toda esta maldad y toda la destrucción que se va generando en el mundo. Esto obviamente, pues, es lo que va destruyendo nuestra sociedad, va destruyendo el pensamiento, la mente de nuestros hijos. Ya no digamos que tengan una mente cristiana, ni siquiera una mente humana coherente. Habría muchos más, pues son los que se están vendiendo, son los que están ahorita pues trabajando con la cultura de nuestros niños. Tenemos entonces que pues poner un alto a todo esto y darnos cuenta de que estamos caminando verdaderamente en una cultura de destrucción. Y finalmente, hermanos, quisiera tratar con ustedes un último punto muy importante, que es la cultura gay. Esto es algo que se viene desarrollando prácticamente desde los años 60, pero que ha alcanzado ya su estabilidad en los últimos 10 o 15 años. Esta es una cultura que se trata de imponer, pero que tiene orígenes que nosotros podríamos identificar como orígenes perversos del enemigo. Ciertamente, la homosexualidad es una enfermedad. Es una enfermedad que pues, puede tener diferentes características psicológicas. No siempre se ha llegado a saber exactamente cuáles son las causas. Sin embargo, sabemos por estudios realizados que solo el 2 o el 3, algunos hablan del 4%, del 2 al 4% de los homosexuales tienen un origen específicamente genético. Es decir, es algo que tiene una descompensación interna, algo que no está enviando adecuadamente la señal, y entonces, aunque tenga yo un cuerpo de varón, pues sin embargo, lo que soy en realidad genéticamente sería una mujer o viceversa. Es una situación que tiene que ver con aspectos de los cromosomas y otras cosas que no se sabe por qué se da, pero existe. Sabemos que existen, por ejemplo, perros homosexuales, gatos homosexuales, caballos homosexuales. Es decir, hay una degeneración genética que hace que haya una mala información en la persona y entonces se da lo que sería el homosexualismo real, que tiene un origen genético. Personas que pues deben de tener ciertas características, pero sin embargo pues se encuentra que son pues del sexo opuesto, y esto crea pues un desbalance en las personas. Estos casos normalmente no son tratables, pues su origen es somático, es decir, provienen de su propio cuerpo, no se pueden tratar. Por otro lado, tenemos los homosexuales que no tienen una situación de tipo somática o que no vienen genéticamente, sino que son lo que se llama por conductas aprendidas. Según afirman quienes han estudiado con más detenimiento este problema de la conducta, llegan a la conclusión de que efectivamente se trata de una enfermedad que en la mayoría de los casos puede ser tratable y que se pueden obtener resultados bastante aceptables que permitirían que quienes la padecen puedan llevar una vida sexual pues de acuerdo a su propio sexo. Sin embargo, ¿qué pasa? El mundo moderno ha impulsado esta nueva cultura que obviamente tiene detrás la acción del demonio, que está buscando destruirnos, porque sabe que si destruye nuestra cultura y nuestra sociedad, pues rápidamente acabará con nuestra vida. Así ha ido empujando la idea de que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es una preferencia, hasta llegar al punto de que en 1973
la Asociación Americana de Psiquiatría decidió eliminar la homosexualidad del manual de diagnósticos de los trastornos mentales. Esto es por el empuje de esta cultura gay, esta cultura que viene empujando la idea de que el tema del homosexualismo no es una enfermedad, sino es una determinación personal. Yo quiero ser homosexual, decido ser homosexual y bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Siendo hombre, decido comportarme en ciertas formas como mujer, que ni siquiera es eso, porque la homosexualidad tiene sus propias características, porque no es que un homosexual encuentre en un hombre homosexual, encuentre que el otro hombre pues ve ahí a un hombre, no tiene que ser otro homosexual, porque si no son los dos homosexuales no puede haber contacto, ni físico ni de ningún tipo. Entonces tienen que estar dos personas enfermas para poder entablar una relación. Es importante señalar que ya desde 1886 el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing incluía en su libro Psicopatía Sexualis a la homosexualidad como una perversión sexual y la atribuía a un origen hereditario. Esto fue después validado por Sigmund Freud, quien validó en sus estudios el comportamiento anormal de los homosexuales, llegando a definirlo como una neurosis. Sin embargo, al sacarlo de la APA, el concepto homosexualidad se dio oficialmente el primer paso en el proceso de la desmitificación de la homosexualidad. Sin lugar a dudas que el motor de todo esto ha sido, entre otras cosas, las presiones que diferentes organizaciones, como son la COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales de Madrid, han ido influyendo en que esto pues llegue a sacarse de la vida del hombre. Influyeron notablemente también en este impulso para que la homosexualidad se vea como una conducta normal, sobre todo en los Estados Unidos, el estudio de Alfred Kinsey, El comportamiento sexual masculino, que publicó en 1948. Han influido también grandemente el movimiento de derechos civiles entre 1955 y 1968, algunos de cuyos promotores más tarde se convertirían en los activistas homosexuales más importantes. Los disturbios de Stonewall en 1969, la creación de la organización de lucha como el Gay Liberation Front en 1969, y especialmente debemos destacar la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas y Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, que en inglés se diría la International Lesbian and Gay Association, la ILGA por sus siglas, la cual es una federación que congrega a todos los grupos o a muchos grupos de distintas nacionalidades dedicados a promover la defensa de la igualdad de derechos para las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transgéneros de todo el mundo. La ILGA reúne entre sus miembros a más de 650 organizaciones de alrededor de 90 países de todos los continentes. Hermanos, esto va empujando una cultura que hoy afecta a los niños, que afecta a los adolescentes principalmente. Yo tengo la experiencia con varias familias de mi comunidad que pues los chicos eran chicos normales, sanos, o sea, no tenían ninguna propensión hacia el otro sexo. Iban creciendo como personas heterosexuales, pero empezaron a convivir con personas en sus facultades, en las preparatorias principalmente, con homosexuales que los fueron jalando. Y sobre todo cuando encuentran una inestabilidad emocional, que es muy normal en los adolescentes, sea porque los papás no los atienden, porque no están presentes, porque tuvieron una pérdida importante, porque los dejó el novio, la novia, porque tuvieron una experiencia homosexual o porque tuvieron abusos de los padres, amigos, etcétera. Todo esto los pone en una situación muy débil y entonces se puede dar lo que yo le llamo el contagio. Y no es que sea un contagio a través de microbios. Digo que es contagio porque la aceptación abierta de esta enfermedad
hace que la convivencia cotidiana con personas homosexuales vaya predisponiendo a quienes consideran esto como una preferencia a mal encaminar su actividad, y en una situación de quiebre emocional, como decía ahorita, rompimiento de relaciones heterosexuales, quiebras económicas, muerte de un familiar, etcétera, acepten participar de la experiencia sexual homosexual. El llamado orgullo gay tiende a desviar a otras personas que no son homosexuales, sino que solo son sensibles, y por ser personas demasiado inseguras, les hacen creer que son homosexuales y los arrastran también, pues, a su mismo agujero. No podemos, pues, aceptar que la homosexualidad sea una preferencia sexual, como si se tratara de una elección, ya que los sexos, pues, no se escogen. Somos hombres o mujeres, condición que está radicada en lo más profundo de nuestro ser. Pero que, sin embargo, pues este contacto, esta convivencia con el mundo, llega a corromper, lleva a pervertir a los muchachos, y es así como sigue creciendo, expandiéndose esta comunidad gay, que lo único que hace, pues, es destruir a la sociedad. Como ven, hermanos, tenemos que responder a grandes retos. Tenemos que responder a estos retos y tenemos que ayudar a que la mujer no abandone la casa. Tenemos que ir formulando nuevos modelos de empleo temporal, empleos desde la casa. Debemos de entender que el nuevo rol de cada uno de los miembros de la familia no puede trastocar el rol que Dios ha planteado para las familias y para la sociedad. Debemos de controlar el tema de la información y de los elementos de la tecnología en nuestras casas. Tenemos que volver a los modelos bíblicos de enseñanza con los hijos en sus edades iniciales. Evitarles que puedan tener contacto con todos estos elementos nocivos. Hay que vigilar mucho más qué es lo que ven, qué es lo que leen, cuánto tiempo dedican a sus redes sociales, quiénes son sus amigos, cómo se va desarrollando su sociedad juvenil. Es necesario estar al pendiente de todos estos elementos, a pesar de tener un mundo que no es propicio para ello. Es necesario volver a ser una familia, aprender nuevamente a disfrutar juntos, no permitir que todos estos medios nos separen, porque ya lo decía bien nuestro Señor Jesucristo, un reino dividido fenece rápidamente. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestras familias, familias divididas, seccionadas por la tecnología, seccionadas por diferentes elementos que están en torno a nosotros, el trabajo, la economía, tantas cosas que hoy tenemos que afrontar. No nos podemos salir de este mundo. Mis amados hermanos, hace 2000 años, la comunidad cristiana tuvo que enfrentar al Imperio Romano, un imperio en donde había homosexualismo, un imperio en el que había perversión, en el que había muerte, en el que no había valores. Un imperio que estaba, como nuestra sociedad, en estado de descomposición. Sin embargo, los cristianos vinieron a ser luz, vinieron a ser fuerza para ellos. Estaban dispuestos a afrontar con gran gallardía y con gran tesón los retos que se le presentaban de enfrentar a un imperio que no les permitía ser lo que ellos eran, verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, se sobrepusieron, los afrontaron y en menos de 400 años cambiaron toda una sociedad de todo un imperio. Hoy la familia cristiana del siglo XXI enfrenta nuevamente estos retos. La familia cristiana es una familia que está en medio de un mundo adverso y que tiene que responder a este medio y ser un instrumento de la gracia de Dios para darle nuevamente vida a nuestro mundo. El gran reto es volver a ser una familia verdaderamente cristiana, respetando en ella el proyecto de Dios. Una familia en la que se siga cabalmente este proyecto, tanto para los esposos como para los hijos. Y esto, pues, obviamente, mis amados hermanos, nos lleva a esta necesidad de conocer más a Dios, de fomentarlo en nuestras casas, de que Dios no sea una actividad del domingo, sino que sea una actividad de todos los días.
que todos nosotros, adultos y jóvenes, podamos tener gran claridad en cuál es el proyecto de vida para nosotros y para nuestras familias. Si no logramos recuperar esta visión cristiana, entonces el mundo seguirá destruyendo nuestra sociedad a través de todos estos elementos y otros tantos que, como decía al principio, no puedo tratar en esta ocasión. Los invito a que volvamos a ser verdaderos cristianos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos de nuestras familias que se respete el nombre de Dios, que se conozca la Sagrada Escritura, que se tenga tiempo para el contacto íntimo con Dios, que volvamos a ser familias en las que se respete, se honre y se dirija la vida hacia Dios. Tenemos un gran reto, las familias del siglo XXI, pero contamos con la ayuda y la gracia de Dios. Abramos nuestro corazón a Dios y seamos los promotores, seamos los actores, seamos los constructores de un mundo nuevo que es el que puede dar nuevamente viabilidad al proyecto cristiano. Depende de ti, depende de mí. Pongamos cada uno lo que está de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.